las 7 de la mañana, hora central europea. Escucha lo que viene. Capital Radio. Bueno, no sé si voy a sacar el tema a lo largo de este programa o no lo voy a sacar, porque no tenía pensado hacerlo, pero ya veo a Experience hablando del tema que ha calentado la semana y no lo digo por Christine Lagarde y los bancos centrales. Buenos días a todos, bienvenidos al Twitch magistral de Alberto Iturralde de cada viernes, que luego podéis seguir a partir del fin de semana, a la tarde del viernes en YouTube. Alberto Iturralde, Operativa DAX, ¿qué tal estás? Muy buenos días, feliz de estar con todos. Oye, no te me pongas serio para empezar, ya que si te pones serio ya me corta el rollo. Yo no estoy serio, estoy feliz. Ah, vale. Estoy muy feliz. Vale. Oye, una cosa, Alberto. Hubo una época, yo no sé si se sigue diciendo, pero yo recuerdo la época en la de Sáenz del Castillo, Antonio Sáenz del Castillo, donde se le decía, o lo decíamos nosotros cuando se la decía, joder, siempre está bajista, ¿no? Siempre está bajista porque... Era ¿no? verdad, es verdad. Es verdad, ¿no? O sea, era así. Siempre estaba bajista, es cierto. Sí. Pero llevamos una época en la que tú eres el siempre alcista. No, yo desde octubre soy siempre alcista. Desde octubre. Sí, porque yo te recuerdo en momentos muy pesimista con el mercado. Claro, y de hecho, fíjate que tú y yo aquí, en uno de los análisis, bueno, comenté yo hasta dónde probablemente iba a caer el DAX y cayó hasta ahí. No siempre vas a acertar, ¿eh? O sea, a veces te vas a equivocar. Pero aquí expusimos por qué tenía que seguir cayendo y hasta dónde. En principio, porque teníamos cuando aquello muchísimas visiones que mandaban al DAX un 40% por debajo, al SP500 y a todos. Y en aquel momento recuerdo que quedaba un 10% todavía de caída, un 15%. Y dije, bueno, vamos a ver. Lo más normal es que ya estén comprando todos los que nos dan la visión esta de un 40% de caída. Y hicimos un análisis y colocamos en la zona de los, no me acuerdo exactamente dónde ha sido el mínimo, pero justo en esa zona se cumplió. Si vais a vídeos nuestros de Laura Blanco y míos, no sé si fue entre mayo y julio del 22, ¿bien? Creo que fue, o en septiembre, no me acuerdo exactamente cuándo, fue en esa época. Y nos salió claramente que, bueno, pues sí, se cumplió esa perspectiva. ¿Tienes pantalla compartida, Alberto? Sí, está vale, compartida. Venga, genial, gracias, Guille. Mirad, y además recuerdo, para que veas tú, el día antes de yo decir aquello de el mercado va a subir y mucho, el día antes tenía un consultorio con Rocío y yo decía, no, el mercado sigue bajista. Hemos llegado al objetivo de caída que yo había comentado estos meses, pero el mercado sigue bajista. Y al día siguiente digo, no. Ayer dije una cosa y hoy tengo que decir otra, porque el mercado se ha vuelto alcista para mucho tiempo. Fíjate, en octubre, el 4 o 5 de octubre fue esto que estoy diciendo ahora mismo. Eso sí se puede localizar con más facilidad. El consultorio del día antes y el comentario del día después. Es decir, tú en el mercado, eso de siempre bajista que comentas, viene de una expresión que introdujo felizmente José Luis Cava en su día, digo porque además tenía toda la razón él, cuando después de marcar techo el mercado en el año 2000 y pico, las .com comienza una caída muy fuerte globalmente en todos los sectores. Y oye, todo el mundo estaba con que no, esto es una caída para seguir subiendo, esto es una... Y Cava, yo es que se lo escuché a él, no sé si ha sido alguien antes de que él el que lo dijera, el que lo dijo, pero sí, utilizó la expresión siempre alcista y era divertidísimo porque tenía toda razón. ¿Cómo que esto es un rebote para seguir subiendo? Perdón, una caída para seguir subiendo, un sano recorte y una serie de historias que dices, chicos, el sano recorte es el que no te pilla dentro. O sea que no, que estamos probablemente en un nuevo ciclo bajista, como efectivamente fue. Y desde octubre yo soy siempre alcista, no siempre alcista. No, es una cuidado también por el tema del wording que usamos, ¿no? Y que no se malinterpreten las expresiones. Efectivamente, claro. Lo decía en ese sentido, no interpretéis ahora, es que hace 2 años Laura le dijo a Iturralde que eres... No, porque anda que no recuerdo charlas con Alberto en las que, no había manera, y no había manera. Y de hecho, Alberto, si recuerdas, yo no sé ahora si te lo preguntan en los consultorios, pero una tras otra, abrir posiciones cortas y se hablaba en corto. Yo ahora recuerdo, estamos en una etapa en la que no hay preguntas sobre cómo pero a corto, cómo aprovecho una posición. No se está dando ese caso. Bueno, es bueno que no haya preguntas, pero hay que tener en cuenta que los mercados tienen un tempo desesperante. Eso es una de las características de los mercados. Si os fijáis, el SP500
y ya vamos a entrar un poquito en materia, fíjate, Laura, el S&P 500 ha estado tremendamente aburrido mientras todos los índices subían, todos habían tenido su fiesta. El Dow Jones la había tenido en octubre, el Nasdaq la había tenido también desde enero, sobre todo, una subida muy fuerte. Pero el S&P 500 había tenido una subida muy discreta, muy discreta, de un 20%. La semana pasada tú nos traías una noticia formidable y es que el Wall Street Journal nos decía que, claro, como el S&P 500 había subido, una periodista del Wall Street Journal, había subido un 20%, ya habíamos cambiado de mercado. Y ahora ya estábamos en un mercado alcista. No es ese el elemento definitorio. Llevamos en un mercado alcista desde octubre. Lo que pasa es que es muy difícil cazar esos suelos. Nos han dado la oportunidad en esta ocasión porque muy claramente se ha visto la intención de los grandes bancos de inversión que ya evidenciaba que iban a girar al mercado al alza. Aquí lo hemos comentado, chicos. No os estamos contando ninguna milonga, ¿eh? Vais a los vídeos de entonces y aquí nos tenéis a esta señorita y a mí diciendo, señores, bueno, el que más daba guerra era yo, señores, viene mercado alcista. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ya el mercado obviamente tiene que seguir subiendo, tú te encuentras con un S&P 500 que toma la manija de todos los demás que ya habían subido. La subida del S&P 500 durante estos días ha sido espectacular, mientras otros han sido tremendamente discretos. Desde el 1 de junio, es decir, desde que empezó el mes de junio, el S&P 500 ha subido un 6,39%. Si nos vamos, por ejemplo, al DAX Xetra, desde el 1 de junio ha subido solo, vamos a ver, pues veis aquí, justo el 1 de junio es ahí, pues solo ha subido un 4,05%. Y alguien dirá, bueno, no está mal. Sí, está mal, porque el S&P 500 es un índice mucho menos volátil que el DAX Xetra. Es decir, que en realidad ese 6,5% casi de subida es mucho más, tiene una mayor magnitud de movimiento alcista que el que ha realizado el DAX, que normalmente el DAX es más volátil. Pasa lo mismo con el IBEX. El IBEX tiende a ser también más volátil incluso que el DAX y ni os cuento el S&P 500. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que si no sabemos irnos al índice que está subiendo, al que ahora le toca la fiesta, que es el S&P 500, pues nos estamos equivocando. Claro, pero una cosa, porque no sé si lo puedes hacer ahí en el gráfico o esto no te lo permite, superponer gráficos. Lo digo porque en una ocasión recuerdo a un colega tuyo de profesión que decía, mira, o todos o ninguno, ¿no? A mí me cuesta mucho creer, salvo que nos vayamos a mercados peculiares o extraños, quiero decirte, por ejemplo, la bolsa griega en un momento dado, por una característica concreta, mercados muy concretos, cuesta creer que todos estén de una manera y que de repente no converja lo que pasa en la bolsa alemana con la bolsa americana, porque, coño, estamos en las principales bolsas del mundo. No tendría sentido que estuviera cayendo un 20% el S&P y el Dow Jones y el Nasdaq, ¿no? A lo mejor uno sí, porque va con retraso respecto al movimiento, pero que sí que estuviera subiendo el DAX. O sea, al final, ¿van a acabar convergiendo todos en algún momento? ¿O ahí es donde hay que coger al que se ha quedado más rezagado? ¿Lo dices por eso? A ver, es que has dicho muchas cosas y todas muy interesantes. Hay que diferenciar el hecho de que uno se haya quedado rezagado con la idea, que no lo estamos diciendo en ningún momento, de que todos suban y uno caiga mucho. No, se ha quedado rezagado. El S&P 500 durante estos meses se ha quedado muy lateral comparado con los demás. Estamos hablando de que, fíjate, desde octubre el S&P 500 ha realizado este movimiento hasta junio que estáis viendo en el recuadro. Y ese movimiento ha sido única y exclusivamente de un 20%, ese 20% del que nos hablaba la periodista de Wall Street Journal. Ahí lo tenéis, ¿vale? Es un 20%. Mientras tanto, mientras se ha realizado ese movimiento por parte del S&P 500 tan discreto, desde octubre el DAX Xetra ha realizado un movimiento de subida, fijaos, ¿de cuánto? Hasta máximos, hasta máximos, de un 37%. Mira qué diferencial. Hasta máximos. Los máximos del S&P 500 estaban en un 20% y en el DAX el 37%. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que eso sucede, se va rotando hacia la convergencia, lo que tú acabas de decir. ¿Qué hace el S&P 500 ahora? Recuperar terreno no ganado en su momento y el que había funcionado mejor no ha superado los máximos que había marcado en esa subida. El DAX está todavía marcando en esa zona de máximos y sin embargo el S&P 500 ya la ha dejado atrás con esta subida que habéis visto durante estos días. Se suele producir la convergencia, pero normalmente es difícil saber cuándo. En este caso no ha sido difícil saber cuándo, porque
como yo ya estaba bastante harto de que en los medios se estuviera solo hablando del SP500 desde octubre, cuando era el índice que menos estaba subiendo, es decir, tú al espectador no le estás dando la oportunidad de centrar su atención en un índice que tenga un gran desplazamiento en el que el espectador pueda ganar dinero. No, no, le estás centrando la atención en un índice que tiene menos desplazamiento como el SP500. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba tan enfadado con esa costumbre de tomar un solo índice como referencia que lo dije así. Y hay un momento en el que explico, vale, hace ya 2 o 3 semanas, ahora sí se puede estar en el SP500, porque se ha producido una reducción de la volatilidad y lo más normal es que rompa al alza el tramo, es decir, ese tramo no, esa zona de resistencia y empiece a hacer lo que no ha hecho durante los últimos meses. Entonces, ahora es el momento del SP500, pero no lo ha sido hasta ahora. Así es que sí, lo que dices tú, por una parte, no es que estemos diciendo que unos suben y otros caen, no, estamos diciendo que unos suben y otros suben, pero menos. Y, efectivamente, tienden a compensarse, que es la segunda parte de tu razonamiento. De todas formas, Alberto, tú no operas en el DAX viendo otros índices, ¿o sí? Lo digo también por el hecho de que tú reconoces que has evolucionado, bueno, todos te notamos evolución, ¿no? De los análisis que te recordamos a lo mejor hace 15 años a los análisis de ahora, pero, o sea, creo que es una evolución propia también de la madurez, de la experiencia en el mercado, intuyo, pero tú cuando operas el SP no estás, cuando operas el DAX no estás mirando el SP. No, nunca. O en algún momento hay algo sí te hace dudar que miras qué pasa con el resto. No, nunca. No. Nunca. Solo DAX. Solo DAX. Y eso es muy importante. Pero bueno, vamos a ver. Cuando un analista establece qué es lo que cree, tenemos que entender qué es lo que cree ese analista. Si ustedes y vosotros tenéis una forma de operar en la que veis claramente una correlación que a vosotros os sirve, recordad que la bolsa no es palabrería, la bolsa es actuar, es acción, es tomar decisiones. Y si en vuestras decisiones ese otro criterio diferente al mío sirve, fenomenal. Si quienes os vais a jugar el dinero sois vosotros, ¿de acuerdo? O sea, no, vosotros siempre basaos en la experiencia propia, siempre. Estos días atrás alguien preguntaba, decía, bueno, ¿qué es mejor? ¿Tomar las referencias que nos van dando los que saben, los analistas, o quemarte tú las pestañas delante de la pantalla? Y la respuesta es indudable. Quemarte tú las pestañas delante de la pantalla. Y con el menos riesgo posible introducido en el mercado. ¿Por qué? Porque tú cuando introduces riesgo en el mercado, tu forma de observar lo que sucede se ve totalmente se magnifica. Exacto, claro, se ve distorsionada. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, el tiempo delante de la pantalla te es muy útil a la hora de decir, bueno, tiempo delante de la pantalla, recordad, esto es de cajón. Tú en realidad siempre estás intentando elaborar un método de especulación. Cuando tú estás observando el mercado, ¿qué estás haciendo? No, yo es que me gusta observar los precios. No, tú estás intentando encontrar pautas que te ayuden a ganar dinero. Sí. Y eso es elaborar un método de especulación. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que poner siempre nuestra energía. Las referencias de los analistas sirven para que, yo os lo he explicado en alguna ocasión, para que en lugar de que vosotros cometáis el mismo error que yo he cometido 20 veces, pues lo cometáis 1 o 2 veces. Es decir, yo me he equivocado muchísimas veces, he repetido errores muchas veces. Bueno, pues ya he aprendido que eso no tengo que hacerlo. Entonces os lo planteo para que como nadie escarmienta en piel ajena, por lo menos si digáis, me acaba de pasar esto y esto ya lo he oído yo a Iturralde que por tal o cual razón tengo que tener cuidado. Bueno, pues con darte otra vez la torta te sirve, no 20 veces. No, tú lanzas warnings porque sabes que eso ha pasado, ¿no? Porque eso te ha pasado y que funciona, que no funciona, donde nos despistamos, donde se nos da, ¿no?, la atención a cuestiones que no son como lo que le decías hoy a Luis Vicente, ¿no? Mirando que no los bancos centrales, que estáis todos mirando a los bancos centrales, ¿no? Y vas advirtiendo un poco de lo que está todo el mundo, claro. Claro. Hay algo muy importante y es entender cuál es la actividad de cada persona a la que escuchamos hablar. Por ejemplo, Luis Vicente. Luis Vicente es periodista y, lógicamente, cuando se producen hechos económicos relevantes, pues lo tiene que comentar. Y hay una especie de creencia equivocada, pero súper extendida, de que la bolsa depende de la economía conocida. No, la bolsa depende de la economía desconocida, de la que no conocemos. Es decir, que cuando ya tenemos el dato, eso en la bolsa no va a ser especialmente relevante. De ahí que hay que tener mucho cuidado que viendo cómo toman decisiones los bancos centrales, nosotros
interpretar que la bolsa va a funcionar de tal o cual manera. Puede ser o no, porque puede haber muchos factores que lleven a que efectivamente sí funcione de esa manera, pero no la información que nos están dando. La bolsa siempre se está moviendo por factores que desconocemos. Lo importante es intentar averiguar esos factores. Bueno, porque la información, no hay simetría de información. La información es asimétrica. Es totalmente asimétrica. De hecho, claro, eso yo creo que es un bulo que también nos han intentado colar, ¿eh? No sé si los libros de economía o la economía clásica un poco, ¿no? Pero mira, no. Fíjate la asimetría de la información, que en octubre todo el mundo opinaba que la bolsa iba a caer. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ya, por ejemplo, ¿no?, el periodista piensa que la bolsa va a caer, tiende por su sesgo a dar más pábulo a quien el analista que le diga que la bolsa va a caer. Yo he tenido en octubre una situación muy curiosa, y es que... ¿Quieres beber un poco, Alberto? Que tiene la garganta, te estoy haciendo hablar. Todos los viernes yo cuando hago un programa por la mañana tengo siempre la garganta como la tengo. Pero bueno, me disculpáis. Bueno, el caso es que yo en octubre me acuerdo de estar en una intervención con un periodista y yo decir aquello de que la bolsa iba a subir mucho, y el periodista, a la hora de preguntarme, decir, o sea, tú le estabas viendo en la cara, decir, pero ¿cómo está diciendo chorrada? Y yo, sí, porque todos los estímulos que tenemos son negativos y esos estímulos son muy poderosos. Bancos de inversión, bla, 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 bla. Están comprando y mucho. Y el hombre estaba sentado así con la pierna cruzada y joder, ¿cómo viene hoy este tío? ¿Qué se habrá fumado? Y ya tan pronto en la mañana. Sí, eso es un sesgo. Y es normal porque el periodista en ese momento tiene todos los estímulos negativos, ¿vale? Bueno, hasta algún quebrafondos me criticó por esa opinión. Al final ya se te hinchan las amígdalas y tienes que reaccionar, que es lo que pasa estos días. Es decir, sí, por supuesto. Es decir, hay un sesgo y tenemos que detectar cuál es, porque ese sesgo es el que nos marca qué están haciendo los bancos de inversión. Si todos los bancos de inversión están diciéndote, generando ese sesgo negativo, es porque ellos están comprando. Y lógicamente tenderán a encontrar una rentabilidad. Recordad que cuando hablamos de núcleos duros ya estamos hablando de esos bancos de inversión. BlackRock tiene una participación importantísima en todos los valores del IBEX, en la práctica mayoría. Eso significa que es parte del núcleo duro. No dudéis de que ese banco de inversión entra en un valor para formar parte del núcleo duro. Y ese es el banco de inversión que te va a intentar a ti convencer de que vendas cuando ellos quieren aumentar esa participación, ellos o sus clientes, para luego hacerlo subir como después han hecho, ¿vale? Tened muchísimo cuidado con los sesgos, porque te marcan cuál es el sentimiento de la mayoría y dónde tú tienes que ya tener cuidado para no colocarte de una manera incondicional. Bueno, es que, por ejemplo, mira, porque alguien me ha hecho una apreciación respecto a lo que yo te decía de bajista y de los cortos, y alguien al principio de la conversación en el chat decía, bueno, pero con Grifols esta semana hubo oportunidad de cortos, ¿no? Yo recuerdo etapas muy alcistas en el caso de Grifols y entonces quería ligar las dos cosas con algo. Cuando entramos en una etapa, cuando se entra en una etapa bajista cuesta verlo, porque a lo que nos arrastra, esto es como lo del autobús, ¿no? A lo que nos arrastra es, no, pero seguro que es un recorte para volver a subir, para coger aire, para seguir subiendo hasta que nos damos cuenta y decimos, anda, coño, no, que esto no es la etapa que se estaba viviendo en este título o en este precio hace un mes. Y lo mismo sucede a la inversa. Cuando venimos de una etapa negativa, de ahí el tema del titular del Wall Street Journal el otro día, ¿no? Decir, no, si a lo mejor ha entrado... A mí lo que me importa es que durante los meses que ha subido hasta que ha llegado aquí un 20%, coño, Alberto, es que ya me gustaría a mí tener un activo todos los años al que yo, con mis ahorritos de 5.000 o 10.000 euros, yo le pudiera sacar un 20% cada año. Eso sería la bomba, ¿no? Y eso que antes tú nos decías, lo difícil la dificultad del tiempo de encontrar el suelo, ¿no? De estar en el suelo. Pero ¿cómo nos arrastra lo que viene de las últimas semanas, de los últimos meses, lo que viene en el precio, para darnos cuenta que el escenario es otro, que ya no estamos en esa pantalla y que ya ha cambiado la pantalla en el gráfico? Es que esa reflexión es muy interesante, porque el especulador tiene que saber que tiene una debilidad innata, que es la necesidad de socializarse y de vivir en un entorno. Y en ese entorno, para que la bolsa sea un negocio, los estímulos tienen que engañarte. Pero tú tienes que vivir en ese entorno, ¿vale?
Es decir, hombre, tú te puedes encerrar y no tener ningún tipo de información. Puedes hacer eso. Pero puedes hacer quizás algo más inteligente, que es aprender a leer el entorno. ¿Vale? Es decir, el aprender a leer como todo el mundo está yendo en un sentido de decir, ya tengo la experiencia. Antes lo comentaba con Luis Vicente. Hemos vivido un tiempo de bolsa maravilloso, privilegiado. Las personas que estamos aquí desde hace más de 8 meses, y somos muchos de los amigos de Twitch, porque se repiten los nicks, con lo cual ya estaban entonces con nosotros. Habéis vivido, hemos vivido, yo me incluyo, un tiempo privilegiado de bolsa maravilloso, de los que realmente te dan la idea de cómo funciona el mercado y te va a ayudar el resto de tu vida. Porque si recordamos cómo nos apetecía ver el mercado en aquella época y cómo realmente ha funcionado, a partir de ahora sabremos modificar nuestra forma de socializarnos bursátilmente, es decir, escuchar medios de comunicación, intervenir en foros, todo lo que tiene que ver con el otro, sabremos interpretarlo de una manera más inteligente, más acertada. Porque a partir de ahora, cuando veamos que todo el mundo es súper alcista y ya los que iban a la cola a comprar letras del Tesoro como locos, el otro día Miguel, en el canal de la magia de la bolsa en YouTube. Como me gusta, por cierto, vuestro decorado en la magia de la bolsa, ¿eh? Con los colores y tal. Sí, es muy show, muy agradable, porque a veces hay show que no resulta agradable visualmente, ¿no? Pero este show y muy agradable visualmente. Invita a quedarse, ¿eh? Sí, yo he tenido mucha suerte con conocer a Miguel y colaborar con él, porque tiene todo lo que yo no tengo. Y eso de lo que haces tu referencia lo hace Miguel. Así es que sí, he tenido suerte. El caso, sí, que te he hecho que perdieras el hilo, perdona, que estabas hablando del tema de las letras del Tesoro y de las cosas de las letras del Tesoro. Él hacía la broma el otro día, decía, el sector de tal ha subido tanto, y salían porcentajes exagerados. Tal valor, Nvidia, 150%, tal valor, no sé qué, 60%. Estamos hablando desde enero, febrero. ¡Compren letras del Tesoro, amigos! Claro, es decir, el sistema financiero te engaña. En enero todos haciendo colas para comprar. Pero el perfil también es diferente, ¿no, Alberto? O sea, la persona que se va a comprar letras del Tesoro no son las personas que están en un chat aquí. Otra cosa es cómo influye luego eso en los titulares de la prensa. Porque los titulares de la prensa, Nvidia sale cuando ya ha publicado los resultados. Nvidia no sale antes. Y las letras del Tesoro y las fotos del Banco de España están ¿desde cuándo? ¿Desde febrero más o menos o desde enero? Sí, pero fíjate, no estamos, cuando se hace esa broma, no estamos hablando de parcializar todo y coger por trozos, no, estamos hablando de que Laura Eras, cuando preguntaba en la calle sobre bolsa, todo el mundo le decía que, bueno, ni locos por el peluquín. A eso se refiere. Es decir, que la bolsa, por mucho que nos digan, y no hablamos de semiconductores porque sí, es un sector que ha subido mucho, pero es que la banca sigue dando una rentabilidad con respecto a octubre todavía, los bancos españoles, de una media de un 40%. Hablo de títulos de bancos españoles, Santander, BBVs. Entonces dices, no, algo no funciona. Es decir, hay una sensación continua de que algo sucede que viene impuesta desde fuera. Algo sucede, pues eso, que la bolsa es muy peligrosa, porque tal, porque cual, y lo que no nos damos cuenta es de que cuando la bolsa haya subido mucho, el sistema financiero conseguirá darle la vuelta a esa sensación. Claro, y entonces, mira, alguien habla aquí del Fair and Greed Index de la CNN que está en codicia, ¿no? Lo que pasará, Alberto, porque esto lo hemos vivido, pero cómo cuesta verlo, es que entonces llegará la complacencia, ¿no? La complacencia de que estamos en un mercado alcista, que con la bolsa se puede ganar, que las empresas son maravillosas, que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo y entonces que hay que invertir en esas empresas cuando efectivamente, como tú dices, ya se ha metido Nvidia un subidón. Bueno, pasó con Netflix. Cuando todo el mundo hablaba de Netflix, de invertir en Netflix, o de las grandes tecnológicas, fue cuando llegó el importante recorte del año pasado, ¿no? O las cripto. Así es. Pasó igual. Es así. Y es muy importante precisamente recordarlo. Porque de verdad, cuando todos los que estaban haciendo colas de letras del Tesoro hace unos meses, cuando ya recuperen su dinero porque ha vencido el periodo, irán a comprar bolsa. Hacedme caso, os parece increíble. Si conocéis a alguien que haya metido dinero en letras del Tesoro, preparaos de aquí a 1 año y medio, como en algún momento él os habla de bolsa. La cuestión de las letras del Tesoro a lo mejor es que sabes que, bueno, que es una cosa fija. Yo por eso te hablaba del perfil también, ¿no? O luego, aunque ahí se pueden comprar directamente en el Tesoro, es verdad que cuando tú vas a una entidad financiera, quien te atiende físicamente, digo en la oficina tradicional de toda la vida, la que tú el otro día me comentabas, joder, es que es muy difícil cambiar, ¿no? Porque como somos en España, es muy difícil cambiar de banco aunque no te den el depósito y tal, lo que comentabas el viernes pasado.
Joder, es que claro, el problema es que normalmente los directores de oficina o los asesores de una oficina bancaria que te dicen lo que tienes que hacer, te dicen lo que viene en la portada de la prensa económica. Claro. De hecho, yo me acuerdo una vez, creo que lo he contado ya, contigo, no sé si contigo o con Rocío. Sí. Me acuerdo una vez que me pasó de tener que estar en una ventanilla hablando de bolsa o sea, hablando no, él me estaba a mí hablando de bolsa con una persona que, entonces claro, digo, realmente esta persona, ¿por qué cree que ella era una señora, ¿por qué cree que, joder, no sé, ¿ha puesto alguna vez esa persona en consonancia lo que ha oído en la prensa y lo que luego sucede? Nadie lo hace. Nadie lo hace dentro del mundo. Ya, pero eso fue tú en una ocasión, y empecé a hacerlo, pero como estoy a mil cosas, luego no he sido constante. Tú un día me dijiste, y yo hacía muy poquito que te conocí, y me dijiste, estábamos en la tele de aquella, o sea, debía de ser el año 2000, a lo mejor era 2012, 2010. Bueno, sí, empezamos sí, puede ser, y me dijiste, apúntatelo todo. Claro. Apunta lo que vamos diciendo, chequea lo que vamos diciendo. Y luego nos vienes con la frase que te hemos dicho, con el escenario posible que hemos dibujado y nos preguntas qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Claro, este fue el día que nos conocimos tú y yo. Y me acuerdo hasta cómo ibas vestida. Llevabas un vestido ceñido, azul, te queda de maravilla, bueno, todo te queda bien, pero bueno. Y me acuerdo porque, y esto ya lo voy a contar porque sé que no te vas a enterar que lo hablemos, que tú me dijiste, vamos a ver, si es que sois muchos analistas, yo quiero de algún modo ver quién realmente puede ayudar y quién no. O sea, me pareció una actitud súper honrada y te dije, apúntatelo todo. Digo, y te terminarás quedando con 1 o con 2. Te dije esa frase. Entonces, claro, sí, es así. Realmente el analista no puede evitar tener su sesgo. Por ejemplo, yo puedo criticar actitudes, pero yo nunca me centro en nadie, ¿no? Nunca, en ningún analista, nunca. ¿Qué pasa? Que si un analista se centra en mí, yo observo. Entonces, claro, yo en octubre veo que un analista se centra en mí. Y digo, este es tonto. Este es tonto porque encima voy a acertar. O sea, va a subir el mercado. ¿Entiendes? Es decir, no. Pero entre los analistas escucháis... Quiero decirte, yo puedo como periodista económica decir, joder, pues a ver qué lleva en portada El Confidencial, a ver qué cuenta tal periodista, a ver qué dicen en tal tertulia, a ver qué tema eligen para darle más importancia y generar un reportaje, a ver qué dice Expansión en 5 días, ¿no? Bien, porque en el ámbito del análisis... No, yo fíjate, se mira... A mí me gusta mucho escuchar a las personas que sienten pasión por la bolsa. José Luis Cava, Sá del Castillo, pero solamente por escucharles. Sé que mi método no va a mejorar por escucharles. Yo ya tengo mi método y sé por dónde creo que lo tengo que modificar llegado el caso, pero ellos tampoco hablan de un método. Es decir, sé que no voy a obtener lo que quizás una persona que está empezando en bolsa quiere obtener, ¿no? Un método. Pero es que tratar con personas que sienten pasión por la bolsa es maravilloso. O sea, por ejemplo, Miguel Méndez siente pasión por la bolsa, entonces yo me lo paso teta con él. Tú eres una persona apasionada por tu trabajo y ya por la economía de tantos años que llevas en este mundo ya es inevitable. Entonces, eres intensa, es decir, la gente cuando tratas con personas que sienten pasión por lo que hacen, luego hay personas que llevan toda la vida dedicándose a análisis y no tienen ni puñetera de bolsa porque en realidad no les interesa el análisis, el acertar o no. Les interesa todo lo que tiene que ver con la bolsa, el prestigio que sienten que les da, el tal, y acabas vendiendo libros, pero sin tener ni idea de bolsa. Pero que, Alberto, que me estás poniendo ahí, que no te estoy preguntando y me estoy conteniendo. No. Fijaos que yo comento actitudes para que observéis si son esas actitudes correctas o no. Y si luego las personalizáis en alguien, bueno, pues personalizadlas, pero observadlas. Porque realmente lo que te da dinero en bolsa es la pasión por la bolsa en sí misma, no por lo que representa. No por la posibilidad de que cuando vas a un sitio digas, hombre, es que yo he gestionado tanto, es que yo he escrito tal. Sí, pero te han echado a todos los sitios al final. Es decir, no, lo que representa la bolsa no va a ninguna parte. Lo que realmente es importante es que tú sientas pasión por aquello a lo que te dedicas y el dinero viene solo. Y la tontería viene sola. De verdad, para mí es una satisfacción. El otro día es que me encuentro con un amigo que encima nos sigue aquí
no sé si puedo decir su nombre, el nick lo recuerdo, en un avión. Y joder, y justo dio la casualidad de que yo me senté al lado del avión. Y dices, hostia, es que es una maravilla encontrarte con personas que, bueno, que de algún modo reconocen lo que haces, ¿no? Porque es muy cariñosa esa situación. Eso es una maravilla. ¿A mí qué más me da si luego me consideran, oh, es Iturralde? No, es el buen rollo de Alberto, estar con alguien. Alberto, mira, y de hecho me da pena que MM Experience diga que se vaya, ¿eh? Vuelve porque no voy a ir a... Que se diga que se vaya. ¿Quién lo dice? De él, pues no, que se vaya. Me dice que lo siento, que se va. Pero mira, pues ¿tú no crees que esta es una profesión... No quiero ir al tema de la semana, pero ¿tú no crees que en esta profesión hay muchos egos? Todos tenéis egos, igual que los periodistas tenemos egos. Tienes que tenerlo, porque si no tienes ego, es decir, si tú en la vida hay que tenerlo todo en equilibrio, hasta el ego. Tú no puedes tampoco, ojo, depende a qué te dedicas, ¿eh? Pero tú si te dedicas a hablar en público y a exponer tus opiniones, ya de entrada ya hay ego, ¿eh? Tienes que tener tu ego en un punto. Lo que no puedes ni tenerlo ni por debajo ni por encima, ¿vale? Pero tienes que tener. Por eso yo solo respondo individualmente cuando ya me hinchan. He tenido una persona que me ha dedicado programas de radio y no tiene ni idea de bolsa, es decir, no sabe de bolsa y lleva años en esto. Entonces, chicos, no es un problema, tienes poca capacitación natural para la bolsa, no pasa nada, tío. Pero ten la inteligencia de, como muchas otras personas que no tienen capacitación natural para la bolsa, de no buscarte conflictos para que no se vea, que no tienes capacitación natural para la bolsa. Y como esas otras personas, llevarte bien dentro de lo posible con los demás para que tengas tu sitio en la bolsa, porque lo vas a tener. La bolsa es tan bonita y tan necesaria para la gente que al final hay mucho sitio para la gente que sabe de algún modo moverse, aunque no tengas talento para la bolsa. Pero chicos, si no tienes talento para la bolsa y te estás metiendo con personas que aciertan y van a seguir acertando mucho más que tú, al final un día mi ego, como no está muy por debajo, pues coge y te digo, venga chaval, pim, pam, espabila, porque de esto sabes muy poco. Es así, es así. Oye, el ego tiene que estar en su sitio. No, sí, es verdad, porque aquí se plantean cuestiones de ego, pero es verdad que hay que tener el ego, ¿no? La cultura esta cristiana, ¿no? Que nos ha hecho pensar que tener ego, querer dinero es malo, ¿no? Y la cultura anglosajona trabaja mucho más esa parte, ¿no? De decir, pues a mí me gusta el dinero, me gusta tener un buen sueldo, me gusta tener éxito y tengo ego porque creo en mí misma, ¿no? Tú crees en ti y porque si no estaríamos para... No, yo no puedo, no, yo claro, en un equilibrio. ¿no? Efectivamente. Pero mira, has dicho una cosa que me dijeron el otro día cuando estábamos hablando en Hora Trading el martes, y yo para los años que llevo no lo he escuchado en muchas ocasiones. El otro día, creo que era Víctor Urrutia, ¿no? Que él hace psicología del trading y tal, decía, es que no todo el mundo... lo primero que tienes que detectar cuando hablas de tu perfil, porque siempre cuando nos hablan del perfil nos dicen, no, si es conservador, eres arriesgado. No, y él decía, no, el perfil tiene que ver con que estés capacitado o no estés capacitado para la bolsa. Porque, quiero decirte, y has usado tú eso, y yo no lo he escuchado en muchas ocasiones. Quiero decirte, lo vemos muy claro, por ejemplo, para el fútbol, para la natación, ¿no? Unas condiciones físicas te capacitan más. Luego es que lo trabajes, que no lo trabajes, que seas vago, que no, lo que quieras. Bien. Hay gente que tiene capacidad para los olores, ¿no? Y acaba a lo mejor trabajando en profesiones pues, que tienen que ver con perfumes, con maquillajes, bueno, donde se requieren una serie de cualidades. Hay gente que tiene más habilidades para la comunicación, ¿no? Y es más suelta, y acaba trabajando en eso. Yo nunca me había planteado, porque yo no sé si es culpa de las formaciones en bolsa, ¿no? Y es intentar establecer estímulos para que todo el mundo opere en bolsa. Tiene que ver también con colores por todos lados, ¿no? En una ocasión me decían, fíjate que cuando hay aplicaciones de bolsa o brokers, todos son colores, por todas partes, como si fuera el casino, estímulo continuo. Y dices, coño, cuidado, que yo no me lo había planteado. A lo mejor nos hacen creer que cualquiera puede invertir unos durillos en bolsa y ganar, pero nadie nos dice, oye, que todos pueden jugar al fútbol, porque cuando tienes un chaval, tienes claro, cuando tiene 8 años, dices, mira, me encanta traerle los sábados a jugar, pero yo sé que mi chaval futbolista no va a ser. O sea, vale. Lo tengo claro que no tiene capacidades, ¿no? Lo que marca realmente, es que esa pregunta es formidable. Lo que marca realmente la diferencia es que cuando nosotros hablamos del fútbol, estamos hablando de una habilidad, una destreza visible. En la bolsa, la destreza no es visible, pero fijaos, porque es todavía mucho más profundo. Lo que marca tu capacidad para dedicarte a la bolsa es por qué te has acercado a la bolsa. Y esto es muy importante que nos lo contestemos con
sinceridad a nosotros mismos, porque muchas veces nos engañamos. Todos venimos a la bolsa por el dinero, por la tentación del dinero. Pero ¿por qué te has quedado en la bolsa? ¿Te has quedado en la bolsa porque quieres recuperar lo que perdiste? Es decir, por una cuestión de ego. Es decir, no soporto la idea de haberme equivocado, esto lo tengo que recuperar. ¿O te has quedado en la bolsa porque has dicho, joder, me han dado tortas por todas partes? Es más, esto de la bolsa tiene que ser posible, porque si hubiera hecho todo al revés de como lo he hecho, estaría ganando mucho dinero. Y a partir de ahí vas fomentando esa pasión por el entender cómo funciona ese mundo y aceptando que el dinero ya vendrá si tiene que venir. Cuando tú has hecho ese ejercicio, ya todos tus recursos intelectuales se van a poner al servicio de intentar comprender. Y eso implica que tú sí estás capacitado para la bolsa. Probablemente tengas un método muy diferente al mío a la hora de especular y dirás, joder, muy diferente al de Iturralde no debería ser porque Iturralde gana. No, muy diferente. Seguro que muy diferente, porque tú has tomado tu camino. Pero el único camino que compartimos tú y yo, y es indefectiblemente el camino que hay que seguir, es el de la pasión por lo que haces por sí mismo. Es decir, dedicar tiempo a intentar entender por qué tú creías que una cosa iba a subir y luego ha funcionado de otra manera. ¿Dónde está la diferencia? Mira, te voy a pedir una cosa, pero no sé si lo puedes hacer. Es que no sé si decírtelo por el chat privado para que lo hicieras. Mezclando esto con lo que hablábamos antes de cómo nos cuesta ver cuando ha habido un cambio de pantalla en un precio, ¿bien? Si nos pudieras sacar un gráfico, sí, pero que no sepamos de qué título, qué índice es, ¿bien? Porque entonces a lo mejor se ve, ¿no? Si compartes pantalla lo vamos a ver. No, el visual en esta versión no nos permite eso, quitar el nombre. Para que nos pusiéramos en esa tesitura, ¿no? Joder, aquí pensé que iba a pasar esto y pasó otra cosa, pero cómo eso se mezcla cuando estamos imbuidos en un entorno, ¿no? De comentarios, de medios, de sensaciones, y cómo es ahí donde esto lo tenemos que poner en práctica. Desgraciadamente, no, sería un ejercicio súper interesante, pero no nos lo permite el programa. Pero bueno, si encontramos la fórmula lo intentaré implementar, a ver si puede. Pero sí que es muy importante que si realmente nos gusta la bolsa de por sí, por ejemplo, no sé, Mark DeLorean es un tuitero maravilloso, ¿no? Joder, tú cuando ves a Mark, yo puedo a veces ver... Es verdad, le sigo. A ver, le sigo. Sí. Yo puedo tener una opinión diferente de él de lo que él ve en el mercado. Pero yo lo que veo en personas como Mark es que el tío le gusta la bolsa. O sea, y lo importante no es si... Porque luego hay una frase que es un error. No, aquí lo que importa es quién invierte realmente. Bueno, a ver, yo obviamente no me queda más remedio que jugármela y tomar decisiones en el mercado. Pero tú no tienes la obligación de tomar decisiones en el mercado. Tú puedes aprender a una cierta distancia y observarte a ti mismo, observar el mercado, observar tus sesgos, tus errores, tu tal, compartirlo en Twitter de una manera en la que no vayas a tener por qué perder dinero, pero te estás de algún modo jugando algo, que es ese prestigio de tu usuario en Twitter que te gustaría prestigiar. Esas cosas se pueden hacer. Y no es incompatible el que tú quieras tener un nick en Twitter prestigioso con que sientas pasión por la bolsa, ¿vale? Lo que no es acertado es llevar nuestro dinero a la bolsa porque tú necesitas sentir las sensaciones de la variación del precio en tu bolsillo. Eso es ludopático. Es decir, que tenemos que diferenciar muy bien para sobrevivir en el mercado qué cosas nos van a ayudar a precisamente en el tiempo, una vez que hemos aprendido realmente lanzarnos a torear con ya un conocimiento, a cosas que son las de, bueno, pues me gusta la bolsa porque me da prestigio y porque me da tal. No, cualquier persona que en Bilbao, porque afortunadamente, ¿no? A raíz de ya intervenir en medios y que se te vea la cara, pues ya mucha gente de vez en cuando, pues oye, y tal, te habla. ¿Sabes qué maravilla es el cariño de las personas que agradecen el rato que has echado ahí explicando tal o cual cosa? O sea, yo os juro que yo no me lo esperaba, yo no me pensé nunca dedicar a esto por esa razón. Chicos, pero es que así como el dinero viene solo, las cosas buenas vienen solas, si pones pasión en lo que haces. Y eso para mí ha sido algo increíble. Increíble. Y luego la gente encima es tan buena que te dice, joder, es que yo no te quiero molestar y tal, Begolio, que no, tío, no molestas. Tú sabes la maravilla que es ver en las personas majas, buenas, que sienten reconocimiento y agradecen tu actitud, tu labor. Eso es la releche. Entonces, claro, la gente noble, todo el reconocimiento, la admiración, lo expresa con reconocimiento. Y el saber que nos escucha gente noble es una maravilla. Es una maravilla.
Estaban diciendo por aquí lo de los gráficos ciegos y Boco88 decía, joder, yo pagaba por verlos, no sé con quién ha dicho que los veía, porque claro, es que ahí es donde se aprende mucho. Yo no sé si ya se lo saqué a cuestión a Alberto la semana pasada, es verdad que ahí es donde realmente te das cuenta de las equivocaciones, ¿no? O de... Yo qué sé, saca un Grifols o saca alguna cosa de estas que haya estado como muy movidita para que entendamos, ¿no? A lo mejor alguna cosa, bueno, otra en el caso, cosa, me da igual. En el caso de Grifols sería un ejemplo perfecto para lo que dices. Y explico por qué. Grifols, durante estos últimos 10 meses, ha realizado, ese es probablemente el valor más tramposo, el más, en estos últimos 10 meses. Este históricamente no ha sido muy tramposo, pero estos últimos 10 meses lo ha sido. Sí, y de hecho, cuando has dicho lo del ludopático, he pensado, joder, hay títulos que seguro que son nobles, de los que tú calificas nobles, y entran luego en etapas marrulleras. Sí, tú fíjate. Y eso nos desconcierta, porque al final nosotros a lo que tendemos es a pensar que el título, ¿no?, va a volver a ser lo que fue históricamente. Y acabas de poner el ejemplo exacto de Grifols. Fijaos, sí. Hace unos meses yo explicaba a Laura por qué me casaría con Inditex. O sea, porque sé que te puede jugar alguna, porque todos tenemos nuestras cosas. Yo es que eso de estar en pareja, al final, todos tenemos nuestras cosas. Sí. Pero ¿sabes cuál es la línea? La línea es muy noble. Pero claro, en Grifols, como bien se deducía de lo que ha dicho Laura, había sido históricamente un valor relativamente noble. Es decir, bueno, tenía sus volatilidades, pero esta subida que estáis viendo en pantalla, creo que tenemos ya el gráfico ahí colocado. No, sí, ahí está. Esta subida había sido súper noble. Estamos hablando de que Grifols sale a cotizar en el año 2005-2006 y desde niveles de 1,43 sube hasta 34. Sí, y como sube... Claro, y lo hace con su cierta volatilidad, pues son movimientos de muchos latigazos, ¿eh? Estos movimientos son nerviosos. Pero bueno, dices, vale, un valor. Bueno, pero es un sector, ¿no? El farma, donde hay innovación, tal cual, puede haber noticias. Vale, bien, sí, pero efectivamente, ahora lo que viene después. Claro, y lo que viene después, que es esa caída, es enorme, viene aderezado de algo que no conocíamos en Grifols, que es, fijaos, cuando Grifols marca los mínimos desde esos 34 euros que venía cayendo en 8 euros y lo hace en muy poco espacio de tiempo, estamos hablando de 2 años de caída, bueno, pues Grifols ya empieza con malos resultados, fatales resultados, terrible, ¿qué tal? Ya sabéis. Bueno, pues Grifols en esa zona marca mínimos y vuelve a subir. Esto yo me acuerdo que en la magia de la bolsa explicábamos Miguel y yo por qué tenía que subir, venía de información muy negativa. Bueno, pues aquí en este rectángulo que veis, este de aquí arriba, voy a borrar el otro, el único rectángulo que hay en pantalla, en ese rectángulo, ¿qué es lo que nos dice Grifols? Que acaba de salir una sentencia en Estados Unidos favorable, que había una especie de pleito y que, bueno, que eso le viene fenomenal a la compañía porque supone que va a evitar una multa de tanto, que ya la habían provisto casi en pérdidas y que va a ser maravilloso. ¿Qué es lo que hace la compañía? A todos quienes entran compradores en ese momento les reparte títulos y el valor se desploma. Y es que encima nosotros en el canal, Miguel y yo lo estamos diciendo, ya no hay que estar, estos tíos están repartiendo. Bien. Bueno, pues hace unos días lo mismo. Si miráis la información, no digo la última, la última no. Si miráis hace cosa de 3 meses, no hace unos días, hace 3 meses, también, resultados súper negativos, tal y cual. Bien, ¿qué hace el valor? Subir. Y hace unos días, sí, se ha colocado, hace 2 días, se ha colocado a la mañana como el único valor del que se hablaba bursátilmente en España. Grifols. Una tontería tremenda, pero nos decía algo muy bueno, que había comprado una empresa china o alguna historia rara. Pues, ¿qué es lo que hace Grifols? Está durante la mañana subiendo hasta un 15%. Vamos a colocar el gráfico en barras pequeñas. Fijaos la subida ese día la subida es tanto, y esto es un porcentaje desde mínimos de 15%. Entonces, sí, alguien dice, no, es que ha subido un 15%, entonces se puede aprovechar. Tener en cuenta lo siguiente, el valor, cuando hace esa subida, que es esta barra de aquí, he vuelto a colocar el gráfico en diarios, esta barrita que voy a marcar con una flecha, ya viene subiendo un porcentaje desde los mínimos del último suelo, ni más ni menos que de un 48%.
Luego ese núcleo duro hace un grandísimo negocio vendiendo títulos en esa barrita. ¿Y qué es lo que hemos visto al día siguiente? Pues ya Grifols desinflándose, como veis aquí, en estas dos barritas que está aquí, esta y esta otra, desinflándose hasta niveles previos a esa noticia, niveles de la barra anterior. Vamos, que está noble lo justo. Y sin embargo en su día lo fue, con lo cual efectivamente, en cuanto al comportamiento de la información, los valores sí cambian. Lo que no cambian es su volatilidad y su forma de moverse. Y lo que necesitaríamos, estaba pensando yo ahora mientras hablabas, es que si algún día vuelve a tender a lo que fue, ¿no? Desde que sale a bolsa hasta que llega en 2020 a marcar los máximos, lo que necesitaremos será un periodo aburrido, en el que no se hable, en el que sea discreto, y entonces un día diremos, anda coño, y alguien dirá, anda Grifo, uy, perdón por el coño, lo que ha subido, y entonces ya volverá otra vez a salir. Fíjate, exacto. Porque ayer, creo que fue ayer cuando Inditex estaba, ayer jueves, ¿no? Que de repente Inditex metió un subidón también antes de ayer y alguien pregunta la reacción. Joder, Inditex, ¿qué le ha pasado? Inditex, ¿qué ha pasado? Y entonces yo solté, que estaba comprando a Warren Buffett. Y entonces me dice, ¿sí? Y digo, no, pero para que alguien, para que un título esté subiendo, el precio se cruce más arriba, alguien está vendiendo y alguien está comprando. Y yo no sé si están comprando fondos para fondos que van a colocarlo en minoristas, bien, fondos de banco, fondos que al final se van a colocar a minoristas, o va a llegar alguien, ¿no? Con un porcentaje importante del capital y está cruzando el precio. Claro, estamos en zona de máximos, ¿no? Y entonces esto me lleva a lo que yo te quería preguntar ahora, porque alguien ha comentado por aquí, al DAX está entrando, como no sé si alguien ha dicho como, al DAX se están yendo como moscas a la miel en este momento y con mucho volumen. No sé si eso está pasando, porque no tengo el DAX delante, pero, joder, es verdad, cuando algo se pone en foco, joder, como, no sé si moscas a la miel o cuál sería la expresión adecuada, Alberto, sí. Pero telita, ¿eh? Mira, claro. DAX e Inditex, todo. Sí, el DAX está yendo como moscas a la miel después de que ha subido un 37% y del SP500 se habla menos. Sí. Es decir, fijaos en los sesgos. Y de Inditex se habla y de qué no se habla. ¿Y de qué no se habla? Porque mientras estamos hablando de Inditex y mientras estamos hablando de bancos centrales, hay de algo de lo que no se está hablando. Y siempre es así. Y siempre es así. Lo voy a explicar. Sí, mirad, el caso de Inditex tiene una peculiaridad y luego la decimos. ¿Pero de qué nos está hablando? Pues de BBV, de Santanderes, de Telefónicas apenas se habla. No, de Telefónica no se habla nada, porque no la pierdo de vista después de todas las advertencias que tú has ido dando los últimos meses, Alberto, y de Telefónica no se habla. No hay manera de que se hable de Telefónica. Entonces, ahí es donde tenemos que estar. Ojo, no significa, y aquí entra ya la parte del método de especulación, ¿vale? De nuestra estrategia. No significa que tú tengas que comprar algo porque no se habla de ello. Significa que lo tienes que tener ya vigilado para que comience esa tendencia alcista que sugería Laura cuando decía, joder, es que de repente se deja de hablar de algo y para cuando te quieres dar cuenta, de repente, ¡pum!, ya ha subido. Es decir, tú tienes como profesional de la bolsa, a ver, cuando hablo de profesionales de la bolsa, recordad, no podéis estar en bolsa si no os profesionalizáis. Cuando hablo de profesionalizar, no quiere decir que os deis de alta de autónomo como asesor financiero como yo, no. Que estáis a ello como diciendo, bueno, a ver, a esto le tengo que dedicar yo una energía y un cariño parecido al que se dedica a una profesión y intentar aprender. Y tampoco significa dejar el trabajo, que se puede seguir trabajando. Exacto. Y dedicarles, ¿no? Que hay quien va al cine, hay quien lee, hay quien hace running. Bueno, pues en vez de running, la bolsa. O sea, quiero decir que no se trata. Exacto. No dejéis el trabajo nunca. Si antes vais a dejar el trabajo, vais al Twitch con Laura y ponéis la pregunta y Laura ya un día dedicamos un ratito a hablar de ello, porque todo cambia, toda vuestra vida va a cambiar como dejéis el trabajo, por la bolsa. Y lo sé, que yo hice ese ejercicio en su día y sé dónde están los fantasmas en esa situación. Entonces, lo que sí que os sugiero es que efectivamente entendáis siempre que ahora mismo hay unos valores de los que no se habla apenas y otros de los que sí se habla. Inditex, por ejemplo. Ahora se habla, ¿por qué? Porque los bancos ya han estado denostados durante los últimos 2-3 meses. Ahora ya BBV, fijaos cómo ya va arrancando, ¿lo veis? Ya está subiendo. A lo tonto. Pero Inditex está en subida. Y hay que interpretar muy bien qué hay detrás de lo de Inditex. Y lo vamos a explicar ahora mismo. Mirad, cuando sucedió lo del COVID, mucha gente habló, y yo creo que con mucha razón, del elegante comportamiento que había tenido Amancio Ortega con sus trabajadores. Yo os voy a decir una cosa.
La elegancia es una forma de ser y no puedes evitar serlo, si lo eres. Y si eres elegante con tus trabajadores, ¿no vas a ser elegante con tus accionistas? Es decir, no vas a haberte tú a ti mismo impuesto: quien confíe en mi empresa para darme su trabajo, yo le cuido, y quien confíe en mi empresa para meter su dinero, yo se lo voy a devolver mejor. De ahí mi matrimonio con Inditex. La nobleza y la elegancia en la vida es todo, todo, en tu forma de actuar. Inditex la tiene. Y lo que estáis viendo ahora en esta pantalla es la elegancia. Un valor que ha estado durante años sin poder subir por muchas razones, muchas. COVID, guerras en Ucrania, me tengo que salir de Rusia, o me dicen que tengo que salir de Rusia. Va a perder no sé cuánto por salir de Rusia, va a perder no sé cuánto por no poder abrir las tiendas. Ah, mira, y mire qué interesante Arcabucero lo que te dice. Claro, yo estoy ahora dentro de Inditex buscando la salida, pero es difícil encontrar el punto porque te arrepientes si sigue para arriba. Esto pasa también. Sí, porque el especulador tiene que ir limando todos los defectos de su voluntad. Y lo que él propone no es una duda técnica, sino un planteamiento que tiene que ver con la voluntad. Tú, si especulas en el corto plazo, tienes que tener una estrategia y salir. Y el valor puede seguir subiendo sin ti, pero tú te desvinculas. O estableces una estrategia después, pero no cuando ha salido, sino antes. Es decir, yo ahora me salgo, pero si el valor, una vez que yo me he salido, hace esto, vuelvo a entrar. Es decir, tú la estrategia la tienes previamente preparada. No hagas como hace mucha gente, que ahí está el efecto de la voluntad, y por tu pregunta, como la planteabas, más o menos parece ir por ahí, claro, es que he salido y sigo mirándolo, y al seguir mirándolo y ver que sube, digo, joder, me he perdido esto, y entras en la mecánica del compravende que te arruina. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que observar, como especuladores, cuáles son nuestras debilidades, y hacedme caso, todos las tenemos, ¿eh? Es decir, yo lo que os digo a vosotros es porque yo lo he hecho. O sea, todos los vicios que cuando yo llamo a un cliente digo, oiga, es total, que parece que me enfada, me gusta hablar así porque es, joder, los vascos somos muy directos hablando. Entonces, pero no, son cosas que yo he aprendido de mí mismo. Y eso que tú dices que planteas, lo he vivido en mí. Entonces, no, o te desvinculas o tienes ya la estrategia para volver a entrar preparada antes de salir. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Sí, luego ya sabéis que los libros de bolsa dicen que hay que dejar correr las pérdidas. No. Las ganancias, ¿no? O sea, perdóname, la ganancia. Es que estaba, sí, pero a ver, yo desconfío mucho. Buscarte una cosa que dijeron antes aquí para plantearte otra cosa. Dime y a ver si me da tiempo a recuperar. No, solamente deciros que las frases manidas no valen para nada. Pero a veces los analistas las tienen que utilizar un poquito para hacerse entender. Pero la realidad es que cuando sabes que tienes que hacer correr las pérdidas es muy complicado. Perdonad. Claro, y entonces, por volver al principio, bueno, al minuto 20, ya llevamos un rato hablando, dijiste la frase, pero no entendía mi letra y me ha tenido que ir alguien que la replicó en el chat. Tú has dicho hoy, la bolsa depende de la economía desconocida, ¿no? Al margen de los núcleos duros. Bien, que forma parte de lo desconocido, que supongo que ibas por ahí. Sí. Alberto, viendo cómo está, bueno, me da igual Inditex, la tecnología, el SP, el DAX, mi planteamiento lógico ahora, en este punto, uno y digo, hostia, vamos a tener un otoño o un invierno el año que viene con una expansión económica, porque si la bolsa o lo que quieren es colocar papel a todo el mundo a diestro y siniestro. O sea, o quieren colocarle el papel a todo el mundo para que cuando venga la siguiente caída se quede todo el mundo empapelado y me vaya la siguiente generación de neófitos bursátiles, o me está adelantando que todo esto que viene, que tal, que Estados Unidos, que yo inevitablemente, claro, yo como no solo miro el precio, miro el contexto, digo, porque a mí no me cuadran las fichas. En la bolsa, como los trucos de magia, yo a ti te hago creer una cosa, pero en realidad, mientras te estoy hablando de esto, con la otra mano estoy preparando el truco. Te estoy distrayendo. Y la economía hace lo mismo. ¿Por qué? Porque en la economía no se da cuenta la gente todavía que todo este rollito de bancos centrales subiendo tipos de interés y bajando tipos de interés y de tal, quienes realmente pertrechan todo ese escenario saben que tienen realmente
el truco en la mano que la gente no ve. Y es que en el futuro ya saben que cuando ellos pueden imprimir dinero, no, inyectar dinero en activos financieros, lo van a hacer. Y es lo que te están diciendo que va a pasar. ¿Por qué la bolsa está subiendo? Porque tú puedes ver las calles llenas de gente pasando hambre y la bolsa subir. Porque ya les has dado la oportunidad de, mediante la emisión de moneda para activos financieros, inflar los precios. Eso pasa en San Francisco, no puedo evitarlo, decirlo, eso está pasando en San Francisco, donde está la cuna de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Que dicen que la ciudad se está quedando, han subido tanto los precios, calles vacías, mucha droga, ¿no? Todos los derivados de drogas y que la ciudad se está quedando, y es la cuna, ¿no? Decimos, joder, San Francisco, son ciudades de estas que todo el mundo se quiere ir a San Francisco y a Silicon Valley. Así, sí, y es que eso mismo que dices tú de San Francisco, esa realidad de una ciudad tan depauperada con unas bolsas alcistas, te debe hacer pensar qué es lo que preparan, qué están preparando. Porque yo veo que la bolsa va a subir, y lo llevo viendo desde octubre. Pero ¿cómo están preparando todo ese rollo? Y claro, como obviamente Miguel, mi compañero de la magia de la bolsa, sabe mucho, ve el mercado y dice, estos tíos preparan un QE, preparan una inyección monetaria en el sistema. Claro. Es que no, joder, me voy a tener ya que poner a seguiros todos los días, porque si no, claro, no hay manera, porque me pierdo. Preparan un QE de aquí a unos meses. O sea, cuando ya hayan dejado de subir tipos de interés y comiencen a caer, van a meter liquidez en el sistema, pero sistema financiero. Te lo digo también por una cosa, porque cuando algo está tan vertical, Alberto, es difícil pararlo. La experiencia nos dice que es difícil pararlo. Cuando algo cae mucho y cae así, es difícil pararlo. ¿Bien? Y a veces no lo queremos. Y al alza igual. Y al alza igual. Ahora sí, igual, pero al revés. Claro, el tema es que cuando está bajando. No, en serio, que cuando está bajando que cuesta mucho y que queremos ver la vuelta, que no, que sigue bajando, que no. Ahora, si está así y además con lo que tú dices, en qué poco tiempo ha concentrado la subida y me da igual lo que nos saques, ¿vale? Salvo excepciones concretas, todo al alza, parar una subida no es tan fácil, que coja una inercia. Y eso es que viene algo. Sí. A priori, hasta que no pare, que nadie se plantee que va a parar. Porque a priori, de momento, sigue subiendo. Bien, ¿no? Eso es lo que nos enseña. Sí, bien. Método, ¿vale? Siempre método en vuestra forma de actuar. No, nunca salgáis porque sí, coño, es que ha subido mucho. Porque luego nos pasa que luego estamos dándole vueltas. Siempre tener toda vuestra estrategia por vuestro método bien implementado. Oye, que se me ha ido el rato, el tiempo. Se me ha ido el reloj, Alberto. Como no tengo aquí el relojito de la radio, el rojo con los numeritos y eso, muchas gracias. Yo es que te estoy tan agradecida que ya sabes lo que pienso, ¿eh? Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Cada día es más interesante porque además es muy estimulante intelectualmente poder hablar contigo y a sabiendas de no estar como vosotros en los mercados financieros, encontrar ese punto en el que nos entendemos cuando estamos hablando. Y siempre lo digo y nunca os doy paso pocas veces. De verdad, cuando queráis hacer vosotros las preguntas o plantearle cuestiones a Alberto, más allá de un título concreto, para eso están los consultorios. Bien, yo creo que aquí estamos para analizar más el contexto o lo que le pasa a un título, pero no en el sentido de dónde está el soporte y dónde está la resistencia, que para eso están los consultorios. Aquí nos tenéis todos los viernes en el Twitch magistral de Alberto Iturralde. Cuídate. Y saludos a Michael. Y felicítale ahora estaré con él. Fuerte abrazo. Cuídate, chao. Adiós.